seguimos pensando, ¿verdad, Carlos? El pensador de Rodin, que por cierto... Y hoy es que vamos a pensar mucho porque no quisiera que la doctora Ana Robles se ponga celosa, pero tenemos la crema innata de la neurología aquí hoy. Así es que ella debió estar aquí. Doctor Ignacio Mata, neurogenetista, investigador de la enfermedad de Parkinson. En poblaciones latinoamericanas, trabaja en Cleveland Clinic, Estados Unidos. También tenemos... Cleveland Clinic para nosotros tiene un significado especial porque 2 o 3 profesionales de la medicina dominicana se entrenaron allá. El doctor Hanna y un compañero de estudios. También tenemos la doctora Rebeca de León. Rebeca de León es directora de investigaciones clínicas de Parkinson Foundation. Y a la doctora Rosy Cruz Vicioso, neuróloga, con posgrado en especialidad en enfermedad de Parkinson y trastorno del movimiento. Es de la Unión Médica del Norte. La Unión Médica tiene 2 secretarios de Estado. Sí. Y de la Clínica Universitaria en Santiago. Le damos la bienvenida y vamos a hablar de una enfermedad que se está hablando mucho, decía Carlos en la pausa, que ¿por qué ahí se habla más de Parkinson? Se habla mucho de Parkinson, se habla mucho de Alzheimer, se habla mucho de epilepsia, se habla mucho de la esclerosis lateral amiotrófica, porque son enfermedades que aparecen más en las edades de más avanzadas. Y al hombre vivir más, pues los neurólogos tienen más trabajo. Vamos a hablar de Parkinson y hacer no un diagnóstico diferencial, pero que nos marca la diferencia entre qué otras enfermedades producen el temblor que caracteriza esa enfermedad. Vamos a dejar que el profesor Mata nos haga esa diferencia. Doctor, ¿qué otras enfermedades ustedes tienen que diferenciar que produce el temblor? Sí, en realidad el temblor no es el único síntoma del Parkinson y de hecho no todos los pacientes de Parkinson tienen temblor. Creo que la doctora Cruz seguramente nos puede iluminar mucho más en el tema, pero hay muchas enfermedades neurológicas que afectan con temblor y de hecho el Parkinson es uno de muchos parkinsonismos que se llama, que es como un paraguas de muchos síndromes que tienen síntomas muy parecidos, del cual el Parkinson es seguramente el más común en la población, afecta al 1 o 2% de las personas mayores de 60 años. Bien. Doctora, ¿el Parkinson es más frecuente ahora o es más diagnóstico que tenemos en este tiempo? Sí, producto de, como usted dice, de la longevidad, influye en que se han diagnosticado más casos y también hay más conocimiento gracias a los avances en la ciencia, en un diagnóstico cada vez más oportuno, así también como factores medioambientales que influyen también en la presentación y cómo nuestros genes o cómo esos entornos se correlacionan, influyen en que se escuche cada vez que hay más casos de Parkinson, no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial. También usualmente se ha visto que posterior a pandemias, como pasó con el COVID-19, igual con lo de la influenza española en aquel tiempo, porque los virus pueden influir también, no en una causa directa de la enfermedad, pero sí es un factor que influye y posterior a pandemias siempre hay como un aumento de los casos, como un aceleramiento por efecto inflamatorio, vamos a decir en sentido general. Bien. Y como que ocurre un poco más anticipada el diagnóstico de la enfermedad como Bien. tal. Doctora de León, regularmente nosotros transitamos por la avenida por la calle Barahona y vemos un local que dice Asociación Dominicana de Epilepsia, pero siempre hemos visto este local cerrado y no sabemos qué función hace eso. Lo que le estoy preguntando no tiene que ver con usted, pero sí tiene que ver que usted es la directora de investigaciones de otra asociación que sí yo quiero saber qué hace, que es la Fundación
del Parkinson, de la clínicas del Parkinson. Sí, la Parkinson's ¿Qué Foundation. hace y dónde está y para qué sirve? Así como aquella parece que no nos sirve para nada. Queremos saber la de usted. Bueno, la Parkinson's Foundation estamos localizados alrededor de los Estados ¿Aquí en Unidos. la capital? En los Estados Unidos, con locaciones en New York y Miami. Pero trabajamos remotamente porque queremos estar donde está la comunidad, proveyendo educación, proveyendo recursos a las personas que viven con esta enfermedad, a sus cuidadores y entrenando también a profesionales de la salud para que puedan brindar un mejor trabajo de salud, ¿no? Y también en la Parkinson's Foundation ahora estamos conduciendo un estudio de investigación donde estamos buscando la relación que existe entre la enfermedad y la genética. Bien. Sí, yo quiero pedirle un favor. No está dentro de los conocimientos obligados de ustedes, pero podrían tener esa información. De las enfermedades que a los seres humanos afectan, tenemos las orgánicas y las psíquicas, es decir, la que tienen que ver los neurólogos y los psiquiatras, y las físicas. En el caso, hay un porcentaje, en el caso de las enfermedades neurológicas, específicamente el Parkinson, ¿qué porcentaje de la población podría estar afectado hoy en el mundo si existe la estadística de Parkinson? No sé quién puede tenerlo. Son cerca de 10 millones de personas en todo el mundo. 10 millones. ¿Pueden haber 10 millones de habitantes? No, 10 millones de personas con Parkinson en todo el mundo. En todo el Sí. Doctor, así como hay en epilepsia el petit mal y el gran mal, en Parkinson existe ese grado de parkinsonismo. Sí, la presentación, si nos basamos en síntomas de movimientos, porque los síntomas de Parkinson los clasificamos como los que tienen que ver con problemas de movilidad, dígase temblor, rigidez, lentitud, problemas en la caminata. Pero también tenemos otro grupo que son síntomas que no tienen que ver con movilidad, que pueden ser afección de sueño, afección de memoria, afección de sistemas como cambios en la presión, sistema autonómico, orina, patrón evacuatorio y demás. ¿Y afecta a todos puede afectar el cuerpo entero? Sí, podemos decir básicamente que el Parkinson es una enfermedad sistémica. Afecta desde las células que están en la retina, que hay células dopaminérgicas. Yo le explico a los pacientes. Pero se origina en un lugar, ¿verdad? Sí, hay diferentes lugares de orígenes. Para concluirle ¿Puede haber ataxia producto de Parkinson? Es decir, problemas de movilidad. Problemas en la marcha, ataxia como típica cerebelosa de Parkinson como tal directamente no. Sí problema en el equilibrio y en la marcha asociado a la estabilidad postural y la rigidez, que justamente eso coincide con la pregunta que me hacía hace un momento, si lo podemos clasificar en subtipos. Por ejemplo, hay un Parkinson que tiene una evolución un poquito lenta, que son pacientes que tú lo ves hasta 20 años y tienen una progresión lenta, y otro que llamamos un subtipo maligno, que es el mismo Parkinson, pero puede tener una evolución como más agresiva o deteriorarse el paciente un poquito más rápido. Doctor Mata, me llama la atención el que un médico entrenado en Cleveland Clinic esté viendo poblaciones latinoamericanas afectadas de Parkinson. Búsqueme la relación de eso. ¿Es un programa de Cleveland Clinic? ¿Es un proyecto suyo? ¿O hay una asociación con la doctora de la fundación? ¿De cómo viene eso? No, muy buena pregunta. Yo soy español de origen y siempre me interesó pues ayudar a nuestras comunidades, tanto en España como fuera de España, hispanohablantes, y la conexión pues se hizo hace muchos años. El proyecto llevamos casi 20 años trabajando en él, y el origen fue porque había una falta de entendimiento de la enfermedad
en poblaciones no europeas, básicamente. Todos los estudios de investigación se hacen en Estados Unidos, en Europa, con población blanca, y había un hueco muy grande de desconocimiento de si los factores que afectan a la enfermedad en la población en Estados Unidos o en Europa es la misma que afecta en Latinoamérica, en África, en Asia. Entonces de ahí se originó el proyecto, y pues yo, pudiendo hablar español, pues la conexión con Latinoamérica fue muy especial. Y lógicamente pues colaboro con la Parkinson's Foundation desde hace muchos años, ayudando también con la comunidad latina, dando charlas, pues educando a los pacientes sobre lo que es la investigación y animándoles a que participen en investigación, pues porque hay una falta muy grande. De hecho, menos del 1% de las personas que participan en estudios genéticos son latinos o hispanos. El resto son todos, o la mayoría son población o asiática o población blanca de Estados Unidos y Europa. Sí, pero precisamente a partir de esta diversidad de muestras que puede usted haber obtenido, hasta donde ha llegado el estudio, ¿se puede determinar que no hay mayor o menor incidencia dependiendo del origen, la raza o la ubicación? Sí hay, de hecho. Los hispanos y las poblaciones blancas europeas son los que más Parkinson tienen, de hecho, en todo el mundo. Los africanos y los asiáticos parece que tienen una prevalencia más baja que otras poblaciones, pero no entendemos el por qué. No sabemos si son hábitos de vida, lo que decía la doctora del ambiente, puede ser la genética, que es muy diferente. Es una de las cosas que estamos intentando. Genético. Sí, claro, a eso es lo que me dedico yo. Yo intento encontrar los factores genéticos que causan la enfermedad de Parkinson. Pero me refiero, ¿de en razas o en familias? Las dos cosas. Hay diferencias a nivel poblacional y hay diferencias entre familias. A los tres. Hace una semana vino una persona y nos presentó un proyecto inmobiliario monumental. Sin embargo, hizo una exposición de exhibición de memoria extraordinaria. No utilizó muchos instrumentos para explicarlo, todo de memoria. Pero vimos que el hombre tenía un Parkinson bastante marcado. ¿Qué otros problemas, además del temblor, produce el Parkinson o limita al afectado de Parkinson? Sí, el paciente afectado con Parkinson puede tener rigidez, que usualmente lo percibe como la pesadez, ya sea del cuello, de una extremidad, brazo, pierna. Puede darle dolor y limitación a la movilidad. Que el síntoma principal, o que lo tienen todos los pacientes, es la lentitud, ya sea en su desempeño laboral, en su cuidado personal, caminando, y lo que hablábamos hace un momento sobre los temas de la marcha. Pero no al Alzheimer, ¿verdad? Si el Alzheimer da... No lo relaciona usted con no, hay el problemas Alzheimer. Cognitivos, sí. ¿Perdón? Hay problemas cognitivos Sí. en los pacientes de Parkinson. Hay puede problemas, haber. sí, hay problemas de memoria, y hay un grupo de pacientes que pueden tener ambas patologías. Ni la esclerosis lateral tampoco, ¿verdad? Afectar movilidad, sí, bastante. Sí, claro. Pero el Parkinson no afecta, a veces afecta a la memoria, pero muchas veces también afecta a la cognición a la hora de tomar decisiones, por ejemplo. Eso es un área del cerebro que es diferente a la del Alzheimer. Ya debemos ir pensando ya que eso no es solamente un asunto de motricidad, sino que realmente que eso... Sí, a medida que avanza va progresando. Hay dos términos que ustedes no habían nacido cuando se usaban, pero quizás ya lo han leído. Tradúcalo a la medicina, a los diagnósticos. Baile zambito y locura senil. Sí. ¿Qué es baile zambito hoy? ¿Es Alzheimer? ¿Es Parkinson? No, vamos a decir, como un tipo de corea. Los pacientes con ¿Es Parkinson una corea? pueden tener corea o movimientos dicinéticos, que es el término médico apropiado, relacionado con el consumo de fármacos a veces y producto de la misma enfermedad. Se pierde como una regulación en la movilidad, y hay pacientes que usted lo puede ver momentáneamente muy lento, y cuando tienen efecto de la movilidad, pues verlo en el lado opuesto completamente rápido. ¿Y la locura senil? En estos tiempos, ¿cómo lo colocaríamos? Pues con un tipo de las Puede ser demencias, Alzheimer, de las ¿verdad? demencias en la que, dependiendo del tipo. Doctor, ¿es fisiológico, es decir, en una persona ya de edad, la ataxia, es decir, tener problemas de la marcha, o es una enfermedad? El viejo tiene que tener una marcha
normal hasta su muerte o la edad lo va limitando? Lógicamente hay muchos síntomas que a medida que una persona pues envejece aparecen producto del envejecimiento. De hecho, el envejecimiento es el factor de riesgo más importante para la mayoría de las enfermedades neurológicas, pues porque las neuronas se van perdiendo y entonces muchos de esos síntomas aparecen. Por eso es tan importante. Doctora, él acaba de decir, las enfermedades neurológicas, la mayoría, los factores de riesgo son la edad. Bueno, envejecer trae sus consecuencias, como decimos, pero también existen otros factores de riesgo. Mire que estoy haciendo una consulta en el aire. También existen otros factores a considerar, como la alimentación, el ejercicio, muchos factores también en lo ambiental, si están expuestos a pesticidas, a otras condiciones, a otras situaciones, pero... Sí, pero que ustedes a veces dicen ejercicio, pero se olvidan de los huesos y de los músculos que están viejos. Siempre hay que ponerlo en movimiento. ¿Qué actividades tiene la Fundación aquí en el país? ¿O cuál es la razón de su presencia? Sí, gracias. El momento estamos conduciendo, no sé si recuerdas, estuvimos acá hace unos años presentando un proyecto de investigación. Nuevamente, en el momento se llamaba GENEP, Genética en Parkinson, donde se buscaba la relación que existe entre la enfermedad y el componente genético. Y se le entregan los resultados a los participantes para que entiendan si son positivos o negativos, si tienen esa condición por genética, esa relación. Y en el momento hemos avanzado, lo iniciamos como un piloto para ver la factibilidad que tenía el estudio fuera de los Estados Unidos. Fue un éxito, gracias a la doctora Cruz y todas las personas que nos colaboraron, y al momento hemos expandido, ahora estamos en asociación, en colaboración con el doctor Mata y el Latin American Consortium en genética de Parkinson, donde hemos expandido a otros países en Latinoamérica y el Caribe también. Y en esta ocasión estamos acá porque estamos invitando a lo que es la comunidad que vive con Parkinson en la República Dominicana. En Santiago vamos a tener 2 eventos el día de mañana, sábado 20, que va a ser como pueden ver, va a ser el día sábado mañana, será para lo académico, donde profesionales de la salud van a estar conociendo un poco más sobre la enfermedad y la genética, y el día domingo, el 21 de septiembre, vamos a estar entonces invitando a la comunidad en general. Bien. Dígase a pacientes, a cuidadores, a personas que están interesadas en conocer y aprender más, y vamos a estar en el mismo formato, ¿verdad?, de comunidad y compartiendo. Vamos a estar llevando a cabo la oportunidad de que los participantes, si están diagnosticados, puedan participar en el estudio. Todo totalmente libre de costo. Y esperamos recibir a muchas personas que puedan, ¿verdad?, tener información a la mano importante. Sí, veo que es un evento de participación virtual que busca obtener información y ampliar el estudio con personas que padezcan la enfermedad. Ahí está el código en pantalla para las personas que deseen registrarse y participar en esta actividad de la Parkinson Foundation. Lo pueden escanear e inscribirse. Y veo que según estuve viendo, es parte de lo que es de este trabajo que está haciendo el doctor Mata, de buscar información acerca de la incidencia en Latinoamérica del Parkinson. A propósito, doctor, nosotros tenemos historia de por lo menos el doctor Hahn, el doctor Valera, el doctor Irving Franco, que estuvieron en Cleveland Clinic, pero se entrenaron y fueron a sus países o a sus centros. Por las canas me doy cuenta que ya usted terminó su entrenamiento. ¿Qué usted hace en Cleveland Clinic? Me está llamando viejo. No, yo tengo un laboratorio. Yo llevo todo el programa de genética de genética de Parkinson en la Cleveland Clinic. ¿Genética? Genética de Parkinson. Sí, también estudio las migrañas y otras cosas, pero el mayor enfoque de mi laboratorio es estudiar la genética de Parkinson. Muchos fondos
dedicado a investigación de eso? Pues tenemos mucha suerte de la Parkinson's Foundation y otras fundaciones, además del gobierno, pues tienen bastante dinero para enfermedades neurológicas. ¿Y quiénes cubren esto? Porque no son las compañías de seguro. Las compañías de seguro lo que quieren es salir de esos pacientes pronto. No, son las fundaciones normalmente de Parkinson que están las más interesadas en que se desarrolle la investigación en genética y a través de eso desarrollar nuevas ¿Y terapias. se ha avanzado, doctor? Sí, claro, ¿no? En los últimos 20 años yo creo que hemos avanzado muchísimo, mucho más de lo que hubiéramos esperado. Yo llevo más de 20 años trabajando en la genética de Parkinson. ¿Todos los estudios son en el cerebro? ¿Cómo todos los...? En esas laboratorios, Ajá. ¿qué es lo que se hace? Se estudia el cerebro humano de afectados, autopsia. ¿En qué consiste el trabajo día a día suyo? Los estudios genéticos, de hecho, los hacemos con una muestra de sangre. En las enfermedades neurológicas, la barrera más grande que tenemos, que no ocurre en ninguna otra enfermedad, es que no tenemos acceso al tejido que está afectado. Hasta que la persona no fallece no podemos acceder al cerebro, ¿sí? Entonces tenemos que estudiarlo a través de marcadores en la sangre. El ADN, que es la información genética, la llevamos en la sangre y por lo tanto nosotros extraemos una muestra de sangre, de ahí sacamos la información genética y ahí hacemos los estudios. El cerebro, hasta que la persona no fallece, pues no podemos acceder y muchas personas tampoco quieren que estudiemos su cerebro y por lo tanto la donación de cerebros es algo que no ocurre tan frecuentemente y no tenemos acceso a esos tejidos. Las imágenes no dicen mucho con respecto... la imagen no es tampoco un instrumento de estudio válido también o no es suficientemente concluyente lo que se puede encontrar por ahí. Sí, por ejemplo, el diagnóstico, pues sí que funciona, pero es relativamente caro, por lo tanto no se hace en cada visita, no tenemos estudios longitudinales y después la información que se saca es limitada, pues porque sabemos que los cambios en el cerebro son en muchos casos minúsculos y muchas veces poco observables a través de la imagen, pero la pérdida de neuronas dopaminérgicas, por ejemplo, cuando la enfermedad ya está bien avanzada, se puede ver en imagen sin problema. El problema es detectar pronto a esos enfermos para poder tratarlos lo antes posible. Nosotros quisiéramos ahora despedirnos pidiéndole a la doctora Rosy Cruz, a la doctora Rebeca de León y al profesor Ignacio Mata que nos digan realmente qué útil al público común se le puede decir de Parkinson y de enfermedades neurológicas de esas que son degenerativas, doctora. Sí, realmente muchas de esas enfermedades neurodegenerativas nosotros no tenemos forma de cómo evitar que ocurran, pero hay ciertos cambios en el estilo de vida que pueden influir en que uno tenga una evolución un poquito más llevadera, como lo que es la actividad física, acudir a un neurólogo o a un especialista en el área a tiempo para que elija, porque cada uno de estos pacientes tiene una forma de presentación, una evolución diferente y amerita ser tratado en el tiempo. Incluso hasta los fármacos habituales que tenemos aquí en República Dominicana deben de tomarse consideraciones individual por cada paciente. Entonces, adherirse a las recomendaciones de un experto en su área y tratar de llevar un estilo de vida pues lo más saludable posible. Doctora de León, doctor, ¿se cura o se detiene el Parkinson? Al momento no hay cura. Y por eso estamos conduciendo estudios de investigación para conocer mejor y por medio de la genética ver si encontramos la llave, ¿no?, que abra a nuevos tratamientos, que ayude a detener y eventualmente encontrar la cura. Por eso necesitamos que ¿verdad?, especialmente nuestra comunidad hispano-latina participe de estos estudios para que seamos tomados en cuenta al momento de encontrar estos nuevos avances. Doctora Cruz, cuando usted llegaba, aproveché su presencia para preguntarle sobre un tratamiento que usted me aclaró que es un dispositivo, es un dispositivo que aminora los efectos. ¿De qué se trata? Porque en redes sociales uno ha visto, hay gente que considera que es una cura, pero hay que aclarárselo. Sí, sí. Lo que pasa es que los tratamientos para enfermedad de Parkinson, no solamente el dispositivo, que le voy a explicar en qué consiste, incluso la levodopa como tal, puede mejorar un paciente más de un 50%. Usted puede ver un paciente súper lento, con muchos síntomas, y a la hora verlo perfectamente, casi normal.
Entonces, Bien. el dispositivo lo que hace es casi el mismo efecto que hacen los medicamentos, pero evitándonos los efectos adversos de tomarnos varios medicamentos al día, Ok. el exceso de medicamentos. El dispositivo lo que hace es que se colocan dos aparatitos o dos electrodos que van a un núcleo específico del cerebro. Yo le explico a los pacientes que la enfermedad hace que sea como un freno, que te provoque el temblor, la rigidez, la lentitud. Entonces esos dos dispositivos, que es similar al marcapasos que se usa en el corazón, van a núcleos específicos, se coloca ahí y eso tiene un generador, vamos a decir, funciona con electricidad, se coloca en el núcleo que le comento, se implanta uno para cada lado, va por debajo de la piel y se coloca acá una batería que nosotros ajustamos por un sistema de Bluetooth que genera impulsos y modula o regula los movimientos y los síntomas del Parkinson. ok. No es una cura, como usted me preguntaba al inicio, como tampoco lo son los medicamentos, pero mejoran la calidad de vida bastante y está disponible en el país hace aproximadamente desde el 2010 en diferentes centros de la República Dominicana y en el mundo pues unos 20 años, que es el DBS o el estimulador cerebral profundo. Nosotros quisiéramos dejar claro que nos han explicado que las enfermedades, la mayoría de las enfermedades neurológicas vienen a nivel de la edad. Sin embargo, nosotros tenemos una persona aquí que está trabajando en investigación en uno de los centros más importantes del mundo, es decir, que no se trata de una persona cualquiera. El doctor Mata trabaja en investigación de Parkinson en Cleveland Clinic. Entonces yo quiero despedirlo, doctor, en conocer la enfermedad, en detenerla o en curarla. Sí, en realidad lo que decía las dos doctoras es que no podemos ni parar ni enlentecer la neurodegeneración. Si es una enfermedad que va degenerando, va progresando y una de las metas que tenemos es intentar enlentecer o parar la enfermedad a través de tratamientos que sean mucho más específicos. Como decía la doctora, hay muchas formas de Parkinson. La causa de la enfermedad es muy diferente en cada uno de los pacientes y por lo tanto vamos a necesitar la medicina de precisión o medicina personalizada como se hace en el cáncer, donde la persona va a tener un tratamiento específico para su forma de Parkinson. Creo que no va a ser un tratamiento general para todos, sino que va a haber distintos tratamientos que van a servir pues, para distintas personas según la forma de Parkinson que tengan. Damos las gracias al doctor Ignacio Mata, neurogenetista e investigador de la enfermedad de Parkinson en poblaciones latinoamericanas, y él viene desde Cleveland Clinic. A Rebeca de León, directora de investigaciones clínicas Parkinson's Foundation, y a la doctora Rosy Cruz Vicioso, neuróloga con posgrado de arte especialista en enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento de la Unión Médica del Norte, Clínica Universitaria de Santiago.